El pasaje en que se basa el sermón de esta mañana está en el Salmo 32, titulado La dicha del perdón. Y la palabra de Dios dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Una vez más, hermanos, es un motivo de júbilo el congregarnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Les suplico mantengamos nuestras Biblias abiertas en el Salmo 32, que es la base de la reflexión de esta hora. Adorar a Dios como iglesia es un inmenso gozo, un gozo que añoramos porque es mucho más que un sentimiento grato y una respuesta emocional a un instante de comunión. Dios habita en las alabanzas de su pueblo, dice el Salmo 22:3, y gozarnos en él es ser hechos partícipes de un don divino. Obviamente este gozo debe trascender lo litúrgico, pues es un estímulo esencial para cada aspecto de la vida. Y es que de todas las emociones, la alegría es la más estimulante, pero también la más esquiva, la más difícil de encontrar y la más fácil de perder. Blas Pascal habló sobre ella cuando dijo: todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones. Aunque empleen métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos vistos de manera diferente. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminado a este objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, incluso a los que se cuelgan. Y los hechos han demostrado que hemos probado de todo para alcanzar la felicidad. Hace unas décadas, por ejemplo, se popularizó la idea de que nunca debemos decir no a los niños para evitar que crezcan frustrados. Pero la vida se encarga de frustrarnos. La vida está llena de conflictos y desencantos contra los cuales no podemos cerrar puertas o ventanas o levantar muros más altos. Ocurre más bien lo contrario. Son más bien las frustraciones las que pueden encerrarnos, y una de sus cárceles más brutales es la culpa. La culpa y la alegría son los temas de este salmo. En él, David va del dolor a la alegría, de la prisión de la culpa al gozo de la libertad. Pero creo que este salmo no solo habla de aquello que podríamos llamar una alegría recobrada. Creo que insinúa algo mucho más grande. Apunta a lo que podríamos llamar con mayúsculas la suprema alegría. Veamos qué es y cómo alcanzarla. En primer lugar, el Salmo nos enseña que es alegría por la paciencia divina. No es casualidad que el Salmo 32 fuera el favorito de San Agustín. No lo es porque la gracia fue el alma y el músculo de la fe de Agustín de Hipona. Por su temática, este es el segundo de los salmos penitenciales, el segundo de 7 himnos cuyo tema es el anhelo del perdón y la súplica por la restauración. En la tradición latina se la llama Beati Quorum, feliz aquel, y es inevitable relacionar este salmo con el Salmo 51, donde David confiesa el abuso de Batseba y el asesinato de Urías Eteo. Pero a diferencia de los otros salmos penitenciales, el Salmo 32 expresa una oración retrospectiva en la que el autor
reconoce su sufrimiento como castigo de Dios. Habla del proceso de su propia conversión, de su arrepentimiento, de su confesión y del gozo por el perdón alcanzado. Todo esto lo llevó a compartir abiertamente su experiencia, como dice el Salmo 51:13. ¿Pero qué es la culpa? Se dice que es una imputación hecha a alguien por una conducta que ha generado una cierta reacción. Claro que a nadie le quita el sueño una definición como esta. Nadie sufre por definiciones. Nadie sufre por leer el manual Merck y leer allí la descripción de una enfermedad. El enfermo sufre cuando experimenta los síntomas de su mal y cuando percibe sus estragos. Del mismo modo, sufrimos por los efectos de la culpa. Sufrimos por no poder curar el daño causado o no poder hacer regresar el tiempo. Sufrimos por la vergüenza de la imagen que nuestros hechos presentan de nosotros mismos. Sufrimos por el sentimiento de culpa. La culpa es una emoción negativa que a nadie le gusta experimentar. Es un afecto doloroso que surge de la convicción o de la sensación de haber traspasado las normas, especialmente cuando se ha dañado a alguien. Aún así, puede ser una reacción saludable a nuestros yerros, pero no debemos olvidar que existe un tipo de culpabilidad mórbida o patológica. Pero regresando a nuestro texto, el título del Salmo identifica a David como su autor, y por hablar de la gracia, Lutero, el descubridor de la gracia, lo llamaba un salmo paulino, mencionado por ejemplo en Romanos 4, 7 al 8. De hecho, Lutero escribió todo un comentario a los salmos penitenciales. La primera bendición que alegraba a David era la paciencia divina. La paciencia es uno de los atributos de Dios. En la Biblia Dios es descrito como misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. En el Salmo 86:15, en la expresión que Reina Valera 60 traduce como lento para la ira, Dios es descrito como largo de narices, erech apayim, como se dice en hebreo, como alguien que por la largura de su nariz se tarda en resoplar. En el Salmo 32, la idea de la paciencia divina es planteada en el versículo 6, donde David dice: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Cuál es el tiempo en que Dios puede ser hallado? Unos dicen que es la hora de la oración personal. Calvino dice que es el tiempo de la paciencia divina, el tiempo del que hablaba el profeta Isaías en el capítulo 55 de su profecía, cuando decía: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero el tiempo de buscar a Dios es realmente el tiempo cuando Dios nos está buscando, cuando frente al espejo de su palabra, el Espíritu Santo nos muestra tal cual somos realmente. No es un mero instante de remordimiento, no es una suerte de incomodidad emocional por haber sido cogidos por los dedos con la puerta. Es ese tiempo cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, como decía el Señor Jesús en Juan 16:8. Oswald Chambers, un capitán del ejército británico del siglo pasado, dijo sobre esta obra divina: ¿alguna vez has sentido el profundo dolor que el Señor te ha ocasionado en lo más íntimo de tu ser, en el área más sensible de tu vida? El diablo nunca te lastimará allí, ni tampoco el pecado o las emociones humanas. Nada se abre paso hasta ese lugar excepto la palabra de Dios. Ese fue el sentimiento que llevó a David a decir: contra ti solo pequé, porque cometí la maldad ante tus ojos, y así serás justo cuando juzgues e irreprensible cuando sentencies. En suma, desde la retrospectiva del pecado, de la confesión y del perdón, David se declara dichoso porque la paciencia divina lo guió a la conversión. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de la suprema alegría y el texto nos enseña que es alegría por el perdón divino. Martín Lutero decía en su comentario a los salmos penitenciales: nadie puede mejorar su condición por sí mismo, y por ello dichosos no los que no tienen pecado, se libran ellos mismos de ellos, sino aquellos a quienes Dios perdona por gracia. Y la Biblia enseña que el Señor tiene sus métodos para hacernos volver a Él.
David habla del proceso que lo llevó a la conversión. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En este texto David habla primeramente de su silencio disimulado, de ese silencio del que Matthew Henry decía: callan el pecado los que consciente o inconscientemente silencian su convicción y desvían su atención a otras cosas sin descargar su conciencia mediante una confesión digna de un arrepentimiento, o prefieren languidecer en su angustia antes que adoptar el único remedio establecido por Dios para hallar el descanso espiritual y la genuina paz de la conciencia. Quizá aparte de David en el Salmo 32 y 51, el personaje bíblico que mejor ejemplifica la angustia por el perdón es Simeí, hijo de Gera, quien después de injuriar al rey, entre paréntesis, lo que era un crimen de lesa majestad según Éxodo 32:28, Simeí vio regresar a David victorioso y postrado suplicó: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo, porque yo tu siervo reconozco que he pecado. 2 Samuel 19:20. Años después, la evidente atrición de Simeí, es decir, su falso arrepentimiento, dio a Salomón la ocasión para ejecutarlo por sus crímenes, según el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 42 al 46. Pero una vez que el creyente ha recibido el perdón de Dios, puede disfrutar todas las bendiciones que éste trae aparejadas. ¿Cuáles son esas bendiciones? Permítanme responderles con una anécdota que he contado en otras historias. Hace algunos años, un servidor tuvo la bendición de conocer en la ciudad de Salamanca a un hombre cuyo nombre no recuerdo. Lo vi solo una vez, pero lo que me enseñó estará conmigo hasta el día en que muera. Lo conocí en el templo de una iglesia que estaba en un proceso de división. Un servidor había acudido al llamado de algunos de sus miembros para intentar mediar en el conflicto. Lo conocí un día miércoles en el patio del templo mientras esperábamos que terminara el servicio de oración. El hombre estaba allí haciendo trabajos de herrería. De pronto apagó su soldadora eléctrica, levantó su careta y sin más dijo un servidor: yo digo que los hermanos están mal. Como yo no conocía a esta persona, honestamente pensé: ¿a cuál grupo pertenece? ¿Cuáles son los que están mal? El hombre me volvió a decir: yo digo que los hermanos están mal, y me contó su historia personal. Dijo: cuando yo era niño, un tío mató a mi padre. Crecí sin mi padre y guardando un profundo rencor por el hombre que lo mató. Siendo niño juré que iba a hacer lo mismo, que lo iba a matar. Y cuando empecé a crecer, descubrí que mientras yo me hacía más fuerte, mi tío se hacía cada vez más débil, y entonces empecé a buscar la oportunidad de encontrarme con él para matarlo. Cuando él me veía en la calle, daba vuelta o cruzaba la calle para no encontrarse conmigo. Dios no me permitió cumplir mi promesa, pero me permitió formar una familia y conocer el Evangelio. Cuando me casé, le dije a mi esposa que todos los días, al regresar a casa del trabajo, íbamos a abrir la Biblia y hacer lo que Dios nos dijera allí. Un día leímos en la Biblia que Dios no perdona al hombre que no perdona, y le dije a mi esposa que necesitábamos salir, aunque no le dije a dónde iríamos. Fuimos a la casa del tío y tocamos la puerta. Cuando él abrió, le cambió la cara y empujó la puerta con todas sus fuerzas tratando de cerrarla, pero no pudo porque yo no se lo permití. Jalando yo la puerta y viéndole la cara a través de la abertura, le dije: tío, yo juré que lo iba a matar, y con más angustia trataba de cerrar la puerta. Entonces le dije: pero tío, yo leí en la Biblia que si yo no perdono, Dios no me perdona. Tío, quiero pedirle perdón por el odio de todos estos años. Entonces el hombre soltó la puerta, salió de allí y sacó no sé de dónde un terrible alarido. Se echó a mi cuello llorando a gritos. Lloramos abrazados pidiéndonos perdón a gritos.
Cuando volví a mi casa sentía como si me hubiera librado de un gran peso. Quería correr, quería gritar, quería decir que Dios me había librado de esa carga. Y entonces el hombre concluyó: si Dios me ayudó a perdonar a mi tío, no entiendo cómo los hermanos no se pueden perdonar. Mientras me decía estas cosas, el cabello y la barba de este hombre se veían casi rubios, pues tenía el sol a las espaldas. Lo siento, no tengo una vena mística, y no voy a decir que ese hombre era Jesucristo, pero sí que estaba allí de parte de él. Hablaba con el espíritu de su boca. Ese hombre me compartió la mejor lección que he escuchado en la vida sobre la paz, la alegría y la restauración que se reciben con el perdón. Por lo anterior, bien dijo David: qué feliz es el hombre cuyos pecados son borrados como si nunca hubieran existido. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de la suprema alegría, y esa alegría por la restauración de una relación. Al decir David que sentía sus huesos envejecidos, algunos comentaristas bíblicos sugieren que estaba enfermo. En los Salmos no es raro asociar la enfermedad con el pecado, como encontramos en el Salmo 39:11. Pero si usted lee con cuidado el texto, David no suplicaba aquí por sanidad, suplicaba por perdón. Tenía claro su propio diagnóstico. Decía abiertamente que su mal era el pecado. Por supuesto, los efectos del pecado no se limitan a incomodidades emocionales. No se limitan a la vergüenza de ser descubiertos, como cuando Natán reveló a David su pecado. Usted recordará el segundo libro de Samuel, capítulo 12, nos habla del encuentro entre Natán y David, donde Natán le cuenta a David una parábola, y la parábola es su propia maldad, y descubre de esa manera su culpabilidad. David llamaba aquí, en el Salmo 32, a las cosas por sus nombres. Utilizó los 3 nombres más comunes para hablar de la maldad. Utilizó los nombres transgresión, pecado e iniquidad. No alardeaba de su maldad como aquellos que están ansiosos, entre comillas, por dar su testimonio mientras se les permita hablar de ellos mismos. Tampoco actuaba como aquella novicia de la que se dice cometió un desliz y la superiora del convento la llevó al médico. La llevó al cirujano plástico y apenada dijo: doctor, es vergonzoso para mí hablar de esto, pero la hermana incurrió en el pecado de la carne y la trajimos porque necesitamos su ayuda. Sorprendido, el médico le dijo: pero madre, yo no soy la persona adecuada, soy un cirujano plástico, creo que debería llevarla con un ginecólogo. Entonces, molesta, la madre superiora insistió: no, doctor, creo que no me he explicado bien. Lo que queremos es que le quite la cara de satisfacción que le quedó. Al hablar de sus maldades, David no hacía alarde de ellas, llamaba al pecado por sus nombres. Transgredir significa romper con Dios, alejarse de Él. Pecar significa extraviarse, desviarse de lo recto. Hacer iniquidad alude al delito, a la perversión, a la distorsión. Pero al margen de los nombres que lo describan, el supremo mal del pecado es su efecto divisor, su capacidad de separar al hombre de Dios. El pecado nos busca solos porque nos quiere solos. El profeta Isaías lo dijo de forma muy simple: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Pero si David habla de su pecado, habla también de los actos de la misericordia divina. Dice que Dios se llevó sus pecados, que los levantó. Dice que Dios los cubrió, como se cubre un cadáver con un lienzo para no ver sus sangres. Y dice también que en su paciencia Dios disimuló, actuando como si no viera su maldad. Pero es claro que David hablaba aquí de la justificación del pecador y no la justificación del pecado, que no es lo mismo. Por tal motivo, Agustín diría después: si Dios cubre los pecados, no los quiere advertir. Si no los quiere advertir, no los quiere considerar. Si no los quiere considerar, no los quiere castigar. Y si no los quiere castigar, no los quiere reconocer. Los prefiere perdonar. Pero si el pecado nos separa de Dios, el perdón nos reconcilia con Él, restaura nuestra relación con Él. Es su consecuencia más sublime, porque fuimos creados justamente para eso,
para tener comunión con nuestro Creador. Debemos recordar que el fin último del hombre es glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Esto significa que cada ser humano ha sido creado para adorar a Dios y para disfrutar de su presencia, con todo lo que esto implica: comunión, relación, entrega, paz, gozo y alegría. Solo así, solo en este marco podemos cantar con el gaucho Martín Fierro: cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, cantando he de llegar al pie del eterno Padre, dende el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. ¿Cuánta razón tenía pues quien dijo: Dios nos amenaza con cosas terribles si no somos felices? Y estaba en lo cierto, porque la Biblia enseña justamente eso. La ley de Moisés, a la que solemos ver erróneamente como la regla de hierro, dice: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por tanto servirás a tus enemigos, a los cuales el Señor enviará contra ti. Deuteronomio 28:47. El gozo es una necesidad existencial. Fuimos creados para Él. Tan es así que si no nos gozamos en Dios, buscaremos gozarnos en conciertos, en estadios, en frivolidades o incluso en conductas destructivas. Como Blas Pascal decía, solo Dios es el sumo bien y no ha dejado a nadie en la naturaleza que ocupe su lugar, y desde que el hombre ha perdido este verdadero bien, todo puede parecer letal, incluso su propia destrucción. C.S. Lewis lo dijo de forma aún más contundente: somos criaturas poco entusiastas que tontean con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece una alegría infinita, como niños ignorantes que prefieren seguir haciendo pasteles de lodo en un charco porque no pueden imaginar lo que significan las vacaciones en el mar. Nos conformamos con muy poco. Debo ser honesto y confesar que para un servidor fue una sorpresa saber que la alegría es un mandamiento divino. Entre muchos otros pasajes lo encontramos en Salmo 32, Filipenses 4, etc. Vemos a los mandamientos más como condicionantes de nuestra conducta que de nuestras emociones. Sin embargo, hay razones sólidas por las cuales Dios nos manda la alegría, especialmente en este tiempo, y ni siquiera necesitamos apelar a la Biblia para argumentarlo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicida en el mundo el doble de personas que las que mueren en las guerras. La pandemia va a disparar esas cifras. En nuestro mundo materialista, la vida gira en torno a bienes y satisfactores que generaciones anteriores nunca soñaron, pero bienes y satisfactores que no nos han hecho más felices que nuestros ancestros. Algunos viven como si la vida fuera un juego que consiste en acumular juguetes, es decir, dinero, bienes, poder, personas hermosas, etc. Y ante la pregunta ¿quién puede ganar ese juego?, la respuesta es: lo gana el que se muere con más juguetes. Pero el Señor Jesús dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Y los hechos le dan la razón, pues como un psicólogo contemporáneo dice: comparados con sus abuelos, los adultos jóvenes de la actual generación crecieron con mucha más abundancia y un poco menos de felicidad, y un riesgo mucho más elevado: sufrir depresión y una surtida gama de patologías sociales. Los beneficios materiales que obtuvimos durante las últimas décadas no fueron acompañadas por un mínimo incremento en el bienestar subjetivo. En suma, la alegría del perdón abrió a David la puerta a la dicha más grande que un hombre puede aspirar. Abrió la puerta al gozo en Dios, un gozo del que los hombres de la antigüedad bíblica no tienen nada que envidiarnos, pues el perdón y la restauración que Dios nos ofrece ahora lo dio también a los santos del pasado. Como conclusión, hoy más que nunca se hace evidente que Dios tiene razones para recetarnos la alegría, pero no nos llama un gozo egoísta. C.S. Lewis preguntaba: ¿pero acaso no existen placeres malos o ilegítimos? Ciertamente los hay, pero llamar los placeres malos
Pienso que es usar un método abreviado para referirnos a ellos. Queremos decir placeres arrebatados por actos ilegítimos. Robarse las manzanas es malo, pero su dulzura no. Su dulzura es un rayo de la gloria. Sin pretender contradecir a un sabio, debo decir que en este mundo hay cosas infinitamente peores que robar manzanas. Existen peores formas de pervertir el gozo. Como prisionero de una cárcel soviética, Rabí Yosef Isaac Schneerson conoció a un guardia tan brutalmente cruel que cuando torturaba a alguien decía sentir tanto placer que no necesitaba agregarle azúcar a su té. El simple recuerdo del dolor ajeno lo endulzaba. Dios tampoco nos llama a la autoindulgencia o al hedonismo, al culto al placer. Nos llama una alegría que hace que todos los demás placeres resulten insignificantes. Y lo más hermoso es que el Dios que nos extiende la receta nos regala también la medicina. Nos ofrece una felicidad verdadera y cuando la aceptamos gozamos de las cosas temporales como auténticos dones divinos y empezamos a disfrutar el don más grande al que podemos aspirar, a Dios mismo. Dios es la suprema alegría. Dios es el cielo y podemos empezar a disfrutar aquí y ahora de Él como lo haremos allá y entonces. El puritano Matthew Henry lo dijo de una manera tan simple como contundente. El mundo no satisface nuestras expectativas, nos promete solo agua y aún así nos desilusiona. Pero Cristo supera nuestras expectativas. Venimos a Él y hallamos vino y leche. Los dones ofrecidos son tales que no se les puede poner precio. Las cosas ofrecidas fueron ya pagadas porque Cristo las adquirió por el precio total de su propia sangre. Nuestras necesidades son incontables y no tenemos nada que las satisfaga. Pero si Cristo y el cielo son nuestros, nos veremos endeudados por siempre con esta libre gracia. Escuchad con diligencia, que se abata el corazón orgulloso. No solo que venga, sino que acepte la oferta de Dios. Las riquezas y los placeres del mundo no dan consuelo y contentamiento al alma. No satisfacen ni siquiera los apetitos del cuerpo, porque todos son vanidad y ficción. Que los desencantos del mundo nos ayuden y nos impulsen hacia Cristo y a buscar satisfacción solo en Él, y solo entonces encontraremos reposo para nuestras almas. Oíd y vivirá vuestra alma, dice el profeta. Con cuánta claridad se nos ofrece la felicidad. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Te rogamos ahora que nos permitas entenderla y ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén.